Hola mis queridos amigos, qué alegría poder estudiar una vez más la palabra de Dios. En esta ocasión voy a empezar de una manera un poco triste, porque recibí el otro día una correspondencia del pastor Pavel Semaninsky, profesor de teología en Montemorelos, México. Este pastor es de origen ruso y él dobla todos los comentarios de la escuela sabática, los dobla al ruso y los manda allá, y allá es vehiculado en ese país gigantesco como es Rusia. Ahora, en la ciudad de Rostov del Don, una ciudad de un poquito más de 1 millón de habitantes, había una familia linda, un hombre que estaba conociendo el Evangelio, se estaba preparando con todo entusiasmo para el bautismo. Pero hace poco tiempo atrás, su hijo de 18 años pidió un taxi, subió al taxi y el conductor del taxi lo mató, lo asesinó. Entonces la gente que se relaciona con él y que siempre se burló del hecho de que él estaba estudiando la palabra de Dios en un país donde a veces Dios está fuera del esquema. La gente se burlaba de él y ahora le comenzaron a decir: ¿y dónde está tu Dios que no fue capaz de cuidar a tu hijo? Y la fe de este hermano tambaleó. Lógicamente somos seres humanos y mira, yo no tengo tu nombre, pero si tú estás oyendo, y seguramente que vas a oír este comentario, te digo una cosa: Dios te ama. Aunque la vida nos golpee, el misterio de la muerte, de la tragedia, de los accidentes, es un misterio, no podemos entenderlo. Pero Dios te ama. Y no permitas que estos incidentes que el enemigo permite que sucedan te desanimen de continuar estudiando la palabra de Dios y de continuar preparándote para el bautismo. Que Dios te bendiga ricamente. Un abrazo, mis condolencias a ti. Yo no te puedo decir que yo sé cómo te sientes porque pues nunca perdí un hijo. Pero tu dolor profundo, el de tu esposa, tu familia, va a ser curado por el poder del Señor Jesucristo. Confía en Él. Sigue estudiando la palabra de Dios y desarrollando la confianza en el Señor. Bueno, vamos ahora al estudio de la lección número 6 para el 8 de noviembre del año 2024. El título de la lección para esta semana es Más testimonios acerca de Jesucristo. En las lecciones pasadas hemos visto cómo diferentes personas tuvieron la capacidad de ver a Jesús no solamente como un gran predicador, un hacedor de milagros. Tuvieron la capacidad de verlo como el Mesías Redentor, el Mesías Salvador, el Mesías que había venido a este mundo para morir en la cruz del Calvario y salvar al hombre de la tragedia del pecado. Infelizmente los seres humanos pues lo veían apenas como un gran libertador. Querían que él fuese el libertador del poder de Roma, pero no tenían la capacidad de ver el lado espiritual del ministerio de Jesucristo. Entonces el propósito de la lección de esta semana es mostrar que aunque los judíos y especialmente los líderes religiosos no podían verlo como el Mesías Salvador del mundo, hubo mucha gente que sí lo hizo. Y uno de ellos, naturalmente, fue Juan el Bautista. En esta semana vamos a estudiar en la primera parte la humildad de este hombre, Juan el Bautista. Leo el texto. Juan 3, 22, 23 y 24. Dice así: Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea. Me detengo un poco a pensar en la expresión después de esto. Siempre hay un después. En este momento las circunstancias te pueden parecer difíciles, extremadamente dramáticas, y los vientos contrarios pueden soplar tan grande que tú sientes que tu cabaña se viene abajo.
Pero siempre hay un después de esto. Ahora sigo leyendo el texto. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas. Y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Hay algunos aspectos de este texto que quiero destacar. En primer lugar, mientras Jesús desarrollaba su ministerio, Juan continuaba desarrollando también su ministerio. Los discípulos del Señor Jesús bautizaban y los discípulos de Juan también bautizaban. Pero tú sabes cómo es la maldad humana. Ahí los seres humanos comenzaron a competir. No Juan el Bautista, no el Señor Jesucristo, sino los discípulos. Y mucha gente que le gusta causar intriga. ¿Sabías que los discípulos de Jesús están bautizando más que tus discípulos? Miren la hazaña, ese espíritu de crear problemas. Y tú sabes que en este mundo hay mucha gente así, con ese espíritu de crear problemas donde no hay problema. Las personas que están involucradas en la situación están tranquilas, no se preocupan de nada, pero son los otros que vienen y te soplan, no, que él te va a querer quitar tu cargo, cuídate con él porque él está subiendo, tú estás disminuyendo. Y efectivamente eso fue lo que le dijeron a Juan. Y cuando Juan escuchó que la gente venía y le decía que el ministerio del Señor Jesucristo estaba floreciendo de manera extraordinaria y que multitudes le acompañaban, Juan, en lugar de sentirse triste, dijo aquellas palabras famosas: es necesario que Él crezca y que yo disminuya. ¡Qué testimonio poderoso de Juan! Ahora, ese Juan, cuando vio al Señor Jesucristo, dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué Juan dijo es necesario que Él crezca y que yo disminuya? Porque Juan era consciente de su misión. Él no era el Mesías, él era el que había llegado antes para preparar el terreno para el Señor Jesucristo. Era necesario que Jesús apareciese. El propio Jesús había dicho: si yo fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Era necesario que Jesús fuera levantado y que Juan y nosotros hoy desaparezcamos en el polvo de la tierra para que el mensaje de Jesús brille en todo su esplendor, para que la persona maravillosa de Jesús sea mostrada al universo entero, que el predicador desaparezca, que el precursor se haga polvo, pero que el Señor Jesucristo cumpla su misión de salvar a la humanidad. Vamos ahora a la segunda parte. Una nueva concepción acerca del Mesías. Quiere decir, Juan enseña que el Señor Jesucristo es el Mesías redentor del pecado, no el Mesías libertador del poder romano. Es que los seres humanos solo querían algo periférico. Los seres humanos eran conscientes de su problema presente, y su problema presente era que estaban bajo el yugo cruel del poder romano. Querían ser libertados de Roma. Esperaban al Mesías como el libertador político. Pero Jesús llegó, era el Mesías, pero no el libertador político, sino el libertador espiritual. ¿Qué es más importante? La vida espiritual, pero los judíos no tenían conciencia de eso. Los líderes judíos, especialmente que estudiaban las Escrituras, conocían la Biblia, no tenían conciencia o parecían no tener conciencia. Bueno, vamos al texto bíblico, Juan 1, 32 al 34 y también el versículo 36. Voy a ir leyendo y comentando. Dice así: también Juan dio testimonio. ¿Te acuerdas que el título de la lección es otros testimonios que mostraban a Jesús como el Mesías? Bueno, ahora comienza este texto diciendo: también Juan dio testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma
y permaneció sobre él. ¿Sobre quién? Sobre Jesucristo. Por ocasión del bautismo, ¿te acuerdas? Que cuando Juan el Bautista estaba bautizando al Señor Jesucristo, apareció el Espíritu en forma de paloma. Y Juan sigue diciendo, leo, y yo no le conocía. ¿Cómo que yo no le conocía? Claro que lo conocía si era su primo. Jesús era medio primo de Juan el Bautista, porque las mamás eran primas. ¿Cómo que yo no lo conocía? Lo conocía. Pero es que aquí el verbo conocer es usado no con el concepto griego del verbo conocer. Porque para el griego, decir yo conozco una rosa, por ejemplo, el griego iba a la biblioteca, estudiaba biología, estudiaba la función de la rosa, la fotosíntesis y esto y aquello. Entonces decía yo conozco la rosa. Era un conocimiento teórico. Pero el conocer de Juan es otro. Es un conocimiento experimental. Para que Juan dijese que conocía la rosa, tenía que ir al campo, tenía que tomar una flor, una rosa en sus manos, tenía que oler la flor, ver, observar la flor. Entonces decía, conozco la flor. Entonces Juan dice, yo no lo conocía, no conocía a Jesús. ¿Por qué? Porque su conocimiento era apenas, yo conozco a mi primo, conozco su rostro, la ropa que él viste. Pero yo no lo conocí en el sentido de que Él es el Hijo de Dios. Pero cuando vi el bautismo, la paloma descender, el Espíritu Santo descender en forma de paloma, ahí yo entendí que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Mesías Redentor del mundo. Sigo leyendo. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, ¿quién es ese que lo envió a Juan a bautizar con agua? Dios mismo. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Entonces Juan, ese hombre humilde, ese hombre extraordinario, ese hombre que reconoció su papel de preparador del camino, ese hombre que reconoció al Señor Jesucristo como el enviado de Dios, él es uno de los que testifica ahora de la misión divino-humana del Señor Jesucristo. Vamos a la tercera parte, aceptación y rechazo. Esto que voy a leer sucedió después de la multiplicación de los panes y los peces. ¿Te acuerdas de aquel milagro? 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. O sea, en total, por lo menos unas 15,000 personas comieron, fueron alimentados. ¿Con qué? Con el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Mira lo que dice Juan 6:51. Leo. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Interesante. ¿Te acuerdas que cuando Jesús terminó el milagro, se recogieron 12 cestos llenos de comida? ¿Qué hizo la gente? Quiso inmediatamente coronarlo rey. Porque ya dije la semana pasada, pues pensaron que Mesías extraordinario, qué general extraordinario. Si cuando alguien es herido por el enemigo, Él lo va a curar. Y si alguien es muerto por el enemigo, Él lo va a resucitar. Y si está faltando pan en la batalla, Él va a multiplicar panes y peces. Queremos a ese general, lo vamos a coronar rey. Pero el Señor Jesucristo desapareció porque no había venido al mundo a fomentar la humanolatría. No había venido al mundo a fomentar porque los seres humanos nos hacemos fácilmente ídolos de barro. Entonces el Señor Jesucristo desapareció, pero después se encontraron de nuevo y Jesucristo les dijo, yo soy el pan de vida. Ustedes comieron ese pan y está bien, porque mientras estemos en esta tierra necesitamos comer ese pan.
Pero ustedes no están muy preocupados con el pan espiritual. Yo soy el pan. El verdadero pan no es el que comieron, porque el pan que comieron, lo comieron, pero ahora ya están con hambre. Pero el que come de mí está comiendo el pan de vida. Yo soy el pan. Ahora, el Señor Jesús no estaba fomentando el canibalismo. No estaba diciendo que ellos vinieran y lo comieran vivo a Él, no. El Señor Jesús estaba usando una figura para establecer la relación personalísima que quiere tener con sus hijos. El pan entra a tu cuerpo, forma parte de tus células. Así también Jesús quiere entrar en ti, en la persona de su Espíritu Santo, y formar parte de tus sentimientos, de tus pensamientos, de tus actitudes. Por eso Jesucristo dijo, yo soy el pan de vida. Pero ¿qué pasó con la gente? Inmediatamente, unos creyeron, pero la mayoría no creyó. Lo seguían y querían seguirlo desde el momento que continuase multiplicando pan y pez físico. Pero cuando Él comenzó a hablar de cosas espirituales, ya no lo querían seguir. Entonces, cuando la gente se comenzó a ir, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿y ustedes también quieren irse? Ahí aparece Pedro y dice, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Palabras de vida eterna. Oh, querido, hoy día la palabra de vida eterna es la Biblia. Cada vez que tú abres la Biblia y lees la Biblia y reflexionas en un versículo de la Biblia, estás siendo alimentado por la palabra de vida eterna. Un poco más adelante, creo que 2 lecciones más adelante, vamos a ver a Jesús como la vida. ¿Qué significa la vida eterna? ¿Qué significa tener a Jesús y tener la vida? Pero ahora vamos a la parte 4 de este estudio bajo el subtítulo de El testimonio del Padre. Hasta aquí vimos que Juan testificó de Jesucristo. El propio Señor Jesucristo dijo, yo soy el pan de vida. Ahora el Padre testifica que el Señor Jesucristo es el enviado a este mundo para salvar a la humanidad. ¿De qué manera? ¿Cómo lo hace? Leo Juan 5, 36 al 38. Dice así. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, dice el Señor Jesucristo, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, ¿qué obras? Los milagros. Las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. El Espíritu Santo mora en ti. La palabra de Dios mora en ti. El Señor Jesucristo, en la persona de su Espíritu, mora en ti en la medida que tú aceptes al Señor Jesucristo como tu Salvador. En la medida en que tú creas. Pero ellos no creyeron. Y no creyeron a pesar de los milagros, a pesar de las señales, porque el propio Señor Jesucristo dice, no solo Juan dio testimonio de mí, no solo yo dije que soy el pan de vida, sino que mi Padre, al darme las obras que me dio, al darme el poder necesario para levantar muertos, para hacer andar paralíticos, para abrir los ojos de los ciegos, el propio Padre está dando testimonio de mí. Ahora, ¿por qué digo que el Señor Jesús dijo, cuando el Padre me dio el poder de hacer estos milagros? ¿Acaso Jesús no era Dios? Era Dios. Pero cuando vino a la tierra hizo un pacto con su Padre, que en este mundo Él no usaría sus poderes divinos. O sea, el Señor Jesucristo tuvo una tentación mucho más grande que la que nosotros tenemos. Él fue tentado en todo y más que nosotros. ¿Sabes por qué? Porque además de tener las tentaciones que nosotros tenemos, Él tuvo la tentación de usar sus poderes de Dios, porque nunca dejó de ser Dios. Y si usase sus poderes divinos, Él habría quebrantado el pacto con su Padre. Así que Él no operó los grandes milagros de esta tierra con su poder, sino con el poder del Padre. ¿Por qué? Por la vida de comunión constante que Él vivía. Y porque el Padre quería mostrar al mundo que el Señor Jesucristo no era cualquier ser humano, era su Hijo hecho carne,
que había venido a morir en la cruz del Calvario para redimir al hombre. Vamos a la última parte de este estudio, bajo el título El testimonio de la multitud. Los judíos, líderes, no creyeron, pero el pueblo creyó. A veces el pueblo simple es más fácil para creer, para aceptar, tal vez porque en el dolor, en el sufrimiento, en la necesidad, las personas pues ya cansadas de luchar, cansadas de esforzarse, cansadas de reclamar por justicia, solo pueden volver los ojos a Dios. Entonces leo lo que dice Juan 7, 37 al 41. Dice así: en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo. Interesante, ¿qué último día de la fiesta? Estaba en la semana de la Pascua. Y en el último día de la fiesta, el Señor Jesús se levantó y alzó su voz. ¿Por qué? Porque Él era consciente de quién era. ¿Quién era? El Hijo de Dios que había venido al mundo, hecho carne para salvar a la humanidad. Juan también predicaba con poder. ¿Por qué? Porque era consciente de quién era. ¿Y quién era Juan? El siervo que había venido a preparar el terreno para el Mesías. Y tú, cuando tengas conciencia de quién eres, tendrás poder para levantarte y predicar con voz enérgica, fuerte. Pero tienes que tener conciencia de quién eres. ¿Y quién eres tú? Tú y yo somos nada. Somos herramientas, somos instrumentos en las manos de Dios. Cuando las cosas van bien, no pensemos que es porque hicimos algo de bueno. Es porque el Señor Jesucristo nos usó de manera poderosa y nada más. Entonces, en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Antes dijo que Él era el pan de vida, ahora se muestra como el agua de la vida. El versículo 38 dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? Interesante, cuando el Señor Jesucristo se presenta como el agua de vida, el agua que calma la sed, el agua que cuando tú bebes ya no vuelves a tener sed, porque el Señor Jesucristo llena tu corazón, llena el vacío de tu alma. Ya no andas buscando un sentido para la vida por aquí o por allá. Ahora eres completo en Cristo porque saliste de las manos de Dios y solo eres completo cuando te devuelves a Dios. Delante de esta aseveración del Maestro, muchos creyeron: este es el profeta. Y cuando decían este es el profeta, se estaban refiriendo al Mesías que vendría. Y a otros dijeron: este es el Cristo, el Mesías que vendría a morir. Tuvieron la capacidad de entender la misión del Señor Jesucristo. Pero otros incrédulos, porque no faltan los incrédulos, dijeron: ¿qué? ¿Este Cristo que viene de Nazaret puede venir algo de bueno? Oh querido, qué triste que los hombres a veces están tratando de mirar tu título doctoral, tu posición social, tu capacidad de hablar o de pensar, pero no son capaces de ver que las palabras que tú hablas a veces son palabras de vida eterna porque vienen del Señor Jesucristo, que habita en tu corazón en la persona del Espíritu Santo. ¿Tú crees? Bienaventurados los que creen. ¿Tú crees porque has visto? Bienaventurados los que creen sin haber visto.
Que Dios te bendiga ricamente. Y esta semana que está empezando hoy sea una semana llena de bendición. Claro, la semana empezó ayer sábado, la puesta del sol, pero en realidad comienzas a luchar por la vida hoy, domingo, mañana lunes, cuando tengas que tocar puertas para buscar un empleo, que la mano poderosa de Jesús vaya contigo por donde sea. Felicidades, que Dios te bendiga. Un abrazo, querido. Hola, mi amigo querido, ¿cómo anda la vida? Hay momentos buenos y hay momentos malos, pero la vida continúa. Y cuando tú tienes a Cristo, tienes la vida, la plenitud de la vida. Y aunque el día parezca ceniciento, tú tienes la capacidad de ver más allá de las nubes oscuras que te pueden estar rodeando. Vamos al estudio de la lección número 7 para el 15 de noviembre del año 2024. Título de la lección: Bienaventurados los que creen. El propósito de esta lección es mostrar que Jesús no tenía miedo de mencionar personas que eran capaces de dar testimonio de él, de su misión redentora. E inclusive mencionó gente que había muerto, como es el caso de Abraham, por ejemplo. Porque en el libro de Génesis, en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 57, Jesús menciona a Abraham de la siguiente manera: Abraham, el padre de ustedes, se gozó en que vería mi día, y lo vio y se gozó. Esto naturalmente desesperó a los líderes judíos. ¿Cómo es que Abraham, que ya murió hace tiempo, puede haber visto el día del Señor Jesucristo? No, algo está mal. Este es un blasfemo, este está loco. Y mira, esto nos lleva a la primera parte del estudio, porque aquí nos remontamos a Abraham. Aquí vamos a ver la reacción de los judíos cuando Jesús dijo que Abraham había creído en él. Leo Juan 8, 53 al 59. Es un poco largo, pero voy a leer el texto. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Padre. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Voy a parar aquí para comentar algo. El Señor Jesús acusó a los líderes judíos, estudiosos de la Biblia. La Biblia de aquel tiempo era el Torá, o el Antiguo Testamento. Pero el Señor Jesucristo no tuvo problemas en decirles: ustedes conocen la Biblia, ustedes conocen las Escrituras, pero en realidad no saben nada. Si ustedes conociesen realmente lo que dice las Escrituras, no quedarían asustados porque dije que Abraham creyó en mí. Y ustedes se preguntan: ¿cómo puede haber creído a ti si Abraham ya murió hace mucho tiempo, cuando tú no existías? Y él dice: es que yo no soy yo, apenas un ser humano, el que ustedes están viendo. En otra ocasión dijo: mi Padre y yo somos uno. Yo estoy aquí, soy el Dios hecho carne. Eso es lo que les estaba diciendo. Pero ustedes no conocen. Yo sí conozco a mi Padre. Ahí está el asunto. Los líderes judíos conocían a Dios en la teoría, pero no lo conocían en la experiencia.
Hoy día también los seres humanos corremos el riesgo de conocerlo en la teoría, pero no conocerlo en la experiencia. ¿Cómo se le conoce en la teoría? Cuando estudias teología, haces una maestría, un doctorado, o todos los días colocas la cabeza en la Biblia para estudiar datas, fechas, nombres, profecías, comas, puntos, vírgulas, y lees los comentarios y pues conoces, tienes un conocimiento teórico extraordinario, pero no vives con el Señor Jesucristo. No convives con Él, no caminas con Él como caminó Enoc, como caminó Noé, como caminó Abraham. No tienes una experiencia de vida con Cristo, apenas un conocimiento teórico. Entonces no lo conoces. Pero el Señor Jesucristo sí lo conocía. Él dijo, yo sí lo conozco. Y la prueba de que lo conozco es que guardo su palabra. Una evidencia de que conoces al Señor Jesucristo es que guardas su palabra. Porque si no guardas su palabra, ¿de qué manera tú lo conoces? Sigo leyendo ahora a partir del versículo 56. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. No dijo yo era. Antes que Abraham fuese, yo era. No, yo soy. Porque Jesús es eterno. Aquí nuevamente le estaba mostrándole su divinidad. Yo soy eterno, yo soy el Dios hecho carne. El versículo 59 dice, tomaron entonces piedras para arrojárselas. Pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos, se fue. Ahora, ¿por qué Jesús afirmaba que Abraham había creído en él? ¿Sabes que Pablo responde esa pregunta en Gálatas 3, 8 y 9? Mira lo que Pablo escribió. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos en el creyente Abraham. Cuando el Señor Jesucristo le dijo a Abraham que le iba a dar a un hijo, Isaac, y le dijo, en ti serán bendecidas todas las naciones, esa era una profecía que apuntaba al resto de la historia del mundo. Cuando el Señor Jesucristo viniese al mundo y vendría de la simiente de Abraham, cuando el Señor Jesús viniese al mundo, en el Señor Jesucristo, toda la humanidad sería bendita. ¿De qué manera? Pues todos somos salvos en Cristo. Si Cristo no hubiera venido, todos estaríamos perdidos, pero ahora todos somos benditos porque todos podemos encontrar la salvación en el Señor Jesucristo. Oh querido, esta primera parte nos desafía a buscar al Padre y tener una experiencia de vida con Él, una experiencia de comunión diaria con Él. Nos desafía a que nuestro conocimiento de Jesús no sea apenas teórico, sino que sea un conocimiento experimental de vida cada día, a través del estudio de la palabra de Dios, a través de la oración permanente en todo tiempo, relacionando todo lo que hacemos durante el día con Dios, y a través de la testificación, o sea, buscando una persona para traerla a Jesús. Cuando hacemos esas tres cosas, estamos caminando con Dios, estamos experimentando la presencia de Jesús en nuestra vida. Vamos ahora a la segunda parte. El testimonio de María. ¿De qué María? María, la mujer pecadora, que un día se arrepintió, un día fue conquistada por el amor del Señor Jesucristo. Una mujer que fue capaz de ver al Señor Jesucristo muriendo por ella y por eso lo ungió. Leo Juan 12, 7 y 8, dice, entonces Jesús dijo, déjala. Para el día de mi sepultura ha guardado esto,
porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Voy a contar un poco el contexto de esta historia. El Señor Jesucristo fue invitado a la casa de Simón a una cena especial donde había gente importante, había muchos líderes de renombre. El Señor Jesucristo estaba ahí y María, que era sobrina de Juan, de Simón, también estaba por ahí. María había tenido una vida de pecado, una vida triste, porque el pecado arruina, el pecado invierte los valores, el pecado te hiere. Y aunque cuando llega la salvación a ti y Jesús te perdona y te transforma, las cicatrices del pecado están ahí para siempre en tu vida. Cuando María vio al Señor Jesucristo, no lo vio solamente como el invitado a la fiesta de Simón. Lo vio como el Señor Jesús que moriría por ella en la cruz del Calvario. Entonces tomó un frasco de perfume carísimo y lo ungió a Jesús con ese perfume. Entonces dice el texto que Judas, que era el tesorero del grupo, se levantó y dijo: Maestro, ¿por qué estamos desperdiciando este perfume carísimo? Podríamos venderlo y darlo a los pobres. Si era realmente que él quería dar ese dinero a los pobres, o quería aprovecharse de ser el tesorero para agarrar un poco de dinero para él, no sabemos. El texto bíblico no dice. Pero que él, Judas, no tenía la capacidad que María Magdalena tuvo de ver al Señor Jesucristo como el Mesías que moriría en la cruz. Eso sí era verdad. Judas no tuvo esa capacidad. María sí. María, cuando ungió al Señor Jesucristo, ese ungimiento con perfume, con bálsamo, se hacía con los cadáveres, con las personas muertas, antes de que fueran enterradas. O sea, María, al ungir al Señor Jesucristo, estaba expresando su fe en que ese Cristo que estaba ahí vivo en ese momento moriría para salvarla a ella del pecado. Por eso la ungió. Y cuando la gente reclamó, Jesús dijo: entonces déjenla. Ella me está preparando para la tumba. Voy a leer el texto de nuevo para que veas lo que dijo el Señor Jesucristo. Entonces Jesús dijo: déjala. Para el día de mi sepultura ha guardado esto. Para el día de mi sepultura ha guardado esto, pero no esperó que muriese, sino que lo ungió en vida. Esto nos enseña una lección. Los grandes discursos que quisieras dar algún día por alguna persona, tu padre, tu madre, dáselos mientras están vivos. Porque cuando mueran, ya no escuchan, ya no saben, ya no se enteran de nada. Si tienes que perdonar a alguien, perdona ahora. Si tienes que decir a alguien que lo amas, díselo ahora. Si tienes que decir a alguien de tu admiración, díselo ahora que está vivo, no cuando esté muerto. María podría haber esperado que Jesús muriese para ungirlo, lo ungió en vida. Y hoy día la historia de María se cuenta, a donde el Evangelio es predicado, se cuenta la historia de María. Una mujer pecaminosa que tuvo la capacidad de ver al Señor Jesucristo como el Salvador del mundo. ¿Por qué? Tal vez porque fue pecadora. Tal vez los pecadores que besaron el polvo, que comieron la miseria de esta vida, que conocen el otro lado horrible de la vida lejos de Cristo, tal vez ellos tengan la capacidad de entender quién es Cristo, de entender qué sería de la vida de ellos sin Cristo. Qué cosa extraordinaria. Vamos a la tercera parte del estudio bajo el título de El testimonio involuntario de Pilato. Oh, querido Pilato, no creyó porque no quiso, porque evidencias tuvo. Hasta la esposa, en la víspera de la muerte del Señor Jesucristo, le dijo: he tenido un sueño, no debes tocar a ese hombre. Pero Pilato no aceptó.
pero por la presión social, por el cargo que tenía. Hay mucha gente que no acepta al Señor Jesucristo por esas mismas presiones. Porque ¿qué dirá mi familia? Porque perderé el trabajo, porque me pasará esto, porque me pasará aquello, porque ¿qué dirán mis amigos? Presiones. Y aunque involuntariamente, él también testificó de Jesucristo. Leo lo que dice Juan 18, 37 y 38, dice. Le dijo entonces Pilato a Jesús, ¿no? Luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Tú, Pilato, dices que yo soy rey. O sea, Pilato sin querer estaba diciendo, afirmando que Jesús era rey. No estaba simplemente preguntando. En el fondo, él sabía que Jesucristo era el rey de los judíos. No el rey físico, el rey espiritual. Pilato tuvo una vislumbre de la naturaleza divina de Cristo, pero no se rindió, no se entregó. Sigo leyendo. Tú dices que yo soy rey, fue la respuesta de Jesús a Pilato. Y siguió diciendo, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. ¿Te das cuenta? Tú dices que soy rey. Pues yo he venido para este mundo, pero no para tener una corona de oro en mi cabeza, sino para dar testimonio de la verdad, porque yo soy el Dios hecho carne. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. ¿Qué le estaba diciendo a Pilato? Le estaba haciendo un llamado. Oh Pilato, si tú eres un hombre que amas la verdad, vas a oír mi voz. Vas a venir a mí, te vas a entregar. Vas a aceptar que yo soy el Mesías que vino a morir por tus pecados. El versículo 38 dice, le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Miren, Jesús estaba hablando de él como la verdad. Pilato va a la teoría, porque así son los hombres. Yo conocí una persona que me decía preguntas y preguntas y preguntas. Quería hacerme caer con las preguntas. Pero en realidad, en el fondo de su corazón, él quería tener un encuentro con Cristo, pero tenía miedo. Y entonces se escondía atrás de las preguntas. Pilato también aquí se esconde atrás de la pregunta. ¿Qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. ¿Por qué? En el fondo, porque yo sé que él es el rey. Porque yo sé que él es la verdad. Yo no encuentro delito en él. Y a pesar de todo, Pilato no se entregó. Yo te pregunto a ti, ¿qué estás esperando para entregarte al Señor Jesucristo? Tú puedes decir, yo miro sus programas porque me gusta escucharlo. No te gusta escucharme. Tú estás buscando al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo está tocando la puerta de tu corazón hace mucho tiempo. ¿Qué esperas para bautizarte? ¿Qué esperas para unirte a la iglesia y servir a Dios? ¿Ya pensaste que tú podrías ser un tremendo predicador del Evangelio? Pero no puedes serlo, porque primero tienes que entregarte al Señor Jesucristo. Vamos a la cuarta parte de este estudio. El testimonio de Tomás. Y aquí vemos que Dios ama a los incrédulos. Leo Juan 20, 27 al 29. Dice así. Luego dijo Jesús a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Es que hay gente así, dura de cerviz, llena de dudas y preconceptos. Tomás era uno de ellos, pero era sincero. Y Jesús, por amor a Tomás, se presentó y le dijo, ven Tomás, dijiste que no creerías que yo había resucitado si no colocases tu mano en mi herida, pues ven aquí, toca mi herida. Y cuando Tomás tocó la herida del Señor Jesucristo,
cayó y dijo: Señor, Dios mío, Señor mío. Entendió que Jesucristo no era cualquier hombre, ni que era un Mesías libertador del poder romano, sino que era el Mesías libertador del pecado. Y lo aceptó como su Señor y su Salvador. Yo encontré en Miami un día un hombre ateo, duro, hombre de bastante dinero, que no creía en Dios, no creía en nada, se burlaba de todo. Miraba a los creyentes como si fuesen animalitos que no tenían la capacidad de raciocinar. Él, el hombre culto, el filósofo. Pero un día estaba tan triste porque estaba viviendo un drama familiar terrible y salió a la calle para enfriar la cabeza y no sabía qué decisión tomar. Y en el fondo su corazón le decía: solo Dios te puede ayudar, pero él no creía en Dios. Entonces se paró en una esquina de la calle, no había nadie. Levantó los ojos al cielo y dijo: Señor, yo te necesito en mi vida, pero yo no creo en ti. Si tú existes, ven y háblame, porque de otra manera no creo en ti. Y en ese momento escuchó una voz atrás de él que le dijo: ¿me llamas? Y cuando se volteó vio a un hombre que lo miraba con una mirada dulce, penetrante. Y este hombre ateo cerró los ojos. Y cuando los volvió a abrir, el hombre no estaba. Y no había nadie en la calle. Pero él vio al hombre y escuchó la voz que le dijo: ¿me llamaste? Es que Dios ama a los incrédulos. Pero Jesús, ¿qué dijo? Porque me viste, creíste. Está bien, pero bienaventurados aquellos que no me ven y creen. Oh querido, ¿tú eres de aquellos que necesita ver al Señor para creer? ¿O de aquellos que puede creer simplemente leyendo su palabra? Vamos a la parte final de este estudio bajo el título de Nuestro testimonio en favor de Jesucristo. Pilato, sin querer, dio el testimonio. María Magdalena testificó de Jesús ungiéndolo. Juan el Bautista testificó de Jesús. Las multitudes testificaron de Jesús. ¿Y tú? Leo Hechos 1:8, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Solo que para que tú testifiques del amor de Jesús, el amor de Jesús tiene que haber transformado tu vida. Tienes que tener una experiencia viva, real con Cristo. Entonces sí, podrás anunciar con convicción a las otras personas que Jesucristo es real en tu vida. ¿Qué sería de ti si Jesús no te hubiera encontrado en el camino de la vida como un pájaro herido, sangrando? ¿Dónde estarías tú si el amor de Jesucristo no te hubiera transformado? Y ahora que llegaste a una experiencia de vida con Cristo, ¿guardarás eso para ti? ¿O testificarás con poder y con fuerza, anunciando al mundo que Jesús es real? Que Dios te bendiga. Hola, mi amigo querido, qué alegría saludarte. Sé que la vida no siempre es como quisiéramos que fuese. Sé que hay corazones tristes, gente adolorida, gente sufriendo. Sé también que hay gente feliz, exuberante. No te desanimes, no te desesperes. Estamos viviendo en los tiempos finales de la historia de este mundo. Cristo va a volver. Le va a colocar un punto final a la historia del pecado. Y el mal no se levantará por segunda vez.
Mientras tanto, confía en el amor de Dios. Esta semana vamos a la lección número 7, para el 15 de febrero del año 2025. Y el título de la lección es El problema del mal. El propósito de la lección es mostrarnos por qué existe el mal en un mundo que cuando salió de las manos de Dios era un mundo perfecto. ¿Cómo puede un Dios de amor, un Dios de misericordia y un Dios perfecto permitir o aceptar la existencia del mal? Y si Dios te ama, ¿por qué permite que el mal te alcance? ¿Por qué no te libra del mal? Entonces vamos a la primera parte de este estudio con una pregunta bíblica que el profeta hizo. ¿Hasta cuándo, Señor? Aquí veremos que el mal es una realidad inevitable. Por más que querramos o no, el mal existe. Si aceptas o no, el mal existe. Y a lo largo de la historia, filósofos, teólogos, pensadores y hasta la gente del pueblo siempre ha pensado, ¿qué es el mal? ¿Dónde comenzó el mal? ¿Cuándo comenzó? ¿Por qué existe el mal? Y generalmente, el ser humano común relaciona el sufrimiento, las dificultades por las que pasa con algún mal que posiblemente él pueda haber hecho. Bueno, entonces todas esas cosas van a ser explicadas en el estudio de esta lección. Primero, leo Job 30:26 y dice así: Cuando esperaba yo el bien, entonces vino el mal, y cuando esperaba la luz, vino la oscuridad. ¿Por qué Job dice estas cosas? Porque él era un hombre perfecto, y quien dijo que era perfecto fue el propio Dios. Pues que los hombres digan que somos buenos, puede ser, ellos se engañan, no conocen nuestra vida interior. O que nosotros mismos digamos, soy bueno, eso es propio del ser humano egoísta, mentiroso, que no es capaz de mirar sus propias flaquezas. Pero que Dios diga de alguien que este es perfecto, eso sí, porque Dios conoce todo. Y Dios dijo con relación a Job, mi hijo es perfecto, varón perfecto. Y ese varón perfecto, cuando le vino la calamidad, el sufrimiento, el dolor, murieron sus hijos, se incendió su hacienda, le vino una sarna de los pies a la cabeza, estaba muriendo despreciado, abandonado por todo el mundo. E inclusive los pocos amigos que tenía vinieron para acusarlo, para decirle, eres pecador, estás sufriendo porque has pecado, porque nadie que está bien con Dios sufre. Miren la mentira teológica, nadie que está bien con Dios sufre, como nadie que está bien con Dios sufre. ¿Y por qué Job sufría? ¿No estaba bien con Dios? Y bien con Dios en la opinión del propio Dios. Ahí él se pregunta, cuando yo esperaba el bien, me vino el mal. ¿Por qué Job esperaba el bien? Porque pues, si andaba en los caminos de Dios, esperaba el bien y le vino el mal. Esperaba la luz, le vino la noche. Sigo leyendo otro texto más. Jeremías 12:1. Justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? ¿No es esta una pregunta que tú te haces con frecuencia? Tú andas en los caminos de Dios, le has entregado la vida a Dios, hace poco tiempo te has bautizado. Y en lugar de que las cosas te vayan bien, porque eso es lo que te prometieron los hombres, o tú mismo sacaste la conclusión de que si andas en los caminos de Dios, todo te va a ir bien. Y de repente ahora empiezas a andar en los caminos de Dios y en lugar de que las cosas anden bien, andan mal. O por lo menos andan peor de lo que andaban antes de conocer a Jesús. ¿Por qué? Cuando miras a los otros pecadores que no quieren saber nada de Dios, les va bien, tienen que comer, tienen un carro nuevo, pueden comprar una casa, y tú no. ¿Por qué? Esta pregunta ha inquietado a los hijos de Dios a lo largo de la historia.
Y ahora leo Mateo 27, 46. Esto sucedió con Jesús. Él era el Dios, se hizo hombre, vino a esta tierra para morir por nosotros. Y cerca de la hora, leo el texto, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Quiere decir que si Jesús, siendo el propio Cristo, en un momento de su vida en que todo estaba oscuro, en que el dolor, el sufrimiento lo alcanzó, porque él estaba sufriendo por causa de nuestros pecados. Él estaba llevando sobre sus hombros lo que nosotros merecíamos, la muerte. Pero en ese momento él se preguntó, ¿dónde estás, Dios mío? Entonces, ¿cómo es que nosotros, seres humanos, en algún momento de la vida también no nos vamos a preguntar, ¿dónde estás, Dios mío? ¿Por qué me pasa esto? Y tú sabes que hay momentos tan dolorosos, el sufrimiento es tan intenso, que tú puedes llegar al punto de maldecir a Dios, o de echar todo para afuera y decir, bueno, se acabó mi fe, se acabó la iglesia, se acabó todo, porque no te entiendo, Dios mío. Te sirvo, te amo, te obedezco, intento caminar en tus caminos y mira lo que me pasa, no, ya no quiero más. Y ahí viene el enemigo aquí en el oído. Vete, no, todo esto es mentira, todo esto es... Entonces vienen los amigos, ahí te comienzan con la filosofía del dolor y eso, y aquello, lo otro. Te confunden y te vas, te desanimas. Oh querido, ¿por qué? ¿Por qué sufrimos si Dios es bueno? Vamos a la segunda parte del estudio. Hay muchas cosas que no conocemos. El mal es un misterio. El mal es un misterio. Y para eso leo Job 38, 4 al 6. Job, en medio de su dolor, en medio de su sufrimiento y en medio de la burla de sus amigos, de la acusación, de la condenación de sus amigos, porque sabes, cuando una persona está sufriendo, no vayas a tratar de explicarle nada, simplemente coloca tu mano en su hombro, ora por él, para que Dios le dé fortaleza. Pero los amigos no hicieron eso. Los amigos fueron donde Job, Job, estás sufriendo porque has pecado, tienes algún pecado oculto, porque Dios no te castigaría de esta manera, porque ellos relacionaban el sufrimiento, el dolor con el castigo divino. Entonces, Job le pregunta a Dios, Señor, ¿qué me pasa? ¿Por qué? Y delante del por qué, mira la respuesta de Dios. Job 38, 4 al 6 dice, ¿dónde estabas tú, Job, cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó las medidas de la tierra, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? Oh querido, en otras palabras, Dios le estaba diciendo a Job, tú no tienes capacidad humana de entender el misterio del dolor. Yo quisiera explicártelo, pero por detrás de la creación, por detrás de todo lo que tú ves, hay cosas que nunca podrás entender. Mucha gente se pregunta, ¿qué haremos en el cielo? Ya no habrá trabajo. ¿No? ¿Quién dice que no habrá trabajo? Habrá trabajo, pero el trabajo no será cansador como es en esta tierra. Será un placer trabajar. Pero también tendremos la eternidad toda con Dios, con Jesús, para entender misterios que en esta tierra no hemos entendido. Y entre ellos el misterio del dolor, el misterio del mal. Ahí entenderemos todas las cosas que en esta tierra no entendemos, cosas que desconocemos. Esto nos lleva a la tercera parte del estudio sobre el teísta escéptico. Teísta es una persona que cree en Dios. Escéptico es una persona que duda de todo. Entonces, ¿quién es el teísta escéptico? Porque parece una incoherencia esta expresión. Porque si cree en Dios, ¿cómo duda de todo? El teísta escéptico es llamado aquel que cree en Dios,
pero duda de su capacidad humana de entender a Dios. Y vuelvo a repetir aquí un ejemplo que ya hice en una lección pasada. Martín Lutero usaba esa ilustración. Decía que Dios es como todo el agua del mar y nuestra cabecita es como un vaso. ¿Cómo hacer caber todo el agua del mar en un vaso? Entonces, ¿cómo entender a Dios con nuestra mente humana? Y eso lo decía Isaías. Por eso leo Isaías 55, 8 y 9. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Qué cosa, ¿no? Un grande predicador del siglo anterior decía, muéstrame a un gusano que pueda entender a un hombre y yo te mostraré un hombre que pueda entender a Dios. Es imposible, querido. Dios es Dios. Nosotros estamos en la tierra, Él está allá arriba en los cielos. Solo que cuando estás triste, adolorido por la vida, sal una noche y mira el cielo, las estrellas, la luna, y contempla el amor de Dios. Dios te ama. ¿Por qué existe el mal? ¿Sabes por qué? Lo vamos a analizar un poco más adelante. Porque Dios en su amor te dio libertad. Le dio a Adán y Eva libertad. Porque el amor combina con libertad. Porque el amor es libertad. Infelizmente, Adán y Eva usaron mal su libertad. Y empezó el mal en esta tierra. El mal es el apartamiento voluntario del bien. El alejamiento voluntario de Dios. Te vas, abandonas a Dios, entras al territorio del mal. Y aquí estamos sufriendo con el mal, sin poder entenderlo. Sigo leyendo Salmo 73, 15 al 17. Dice así. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. ¿Para saber qué? Para saber por qué existe el mal. Para saber por qué los justos sufren y los pecadores parece que prosperan. El salmista no podía entender. Y él dice, si yo dijera con mis palabras alguna cosa, estaría engañando a las personas. Duro trabajo fue para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Entrando en el santuario de Dios. Interesante, esta expresión, mira lo que el salmista está diciendo, no entiendo. Y si quiero explicarlo, no puedo. No entiendo el origen del mal, no entiendo por qué existe mal, no entiendo por qué un Dios bueno permite que el mal exista, no entiendo. Hasta que entré al santuario. Y cuando entré al santuario, ¿qué pasó? ¿Recibió la explicación divina? No. Recibió paz. Porque en el santuario tú recibes la paz de Dios porque estás en la presencia de Dios, en la casa de Dios. Pero aquí también hay una expresión escatológica que tiene que ver con el tiempo, el fin. En el santuario celestial, hoy día está en juicio el mal. Y saliendo del santuario, el Señor te explicará por qué el mal te hizo sufrir. Ve a la casa de Dios. Pasa tiempo con Dios. Únete al pueblo de Dios. Cultiva la esperanza en tu corazón.
Y un día vas a entender por qué el mal te hizo sufrir cuando tratabas de andar en los caminos de Dios. Vamos a la cuarta parte de este estudio, hablando de la defensa del libre albedrío. Oh, querido, la libertad tiene un precio. El amor también tiene un precio. Dios nos amó y nos dio libertad. Pero por darnos libertad, Él sufre dolor. Porque Dios te ama y no puede verte sufrir. ¿Tú crees que cuando tú estás sin empleo, el otro día, ya conté hace mucho tiempo una experiencia, yo bajaba del tren en San Pablo, en la estación, y siento que un hombre me llama, Pastor Bullón, Pastor Bullón. Y me volteo y yo no conocía a esa persona. Pero él me dice, Pastor, por favor haga una oración conmigo. Le digo, sí, voy a orar. No, yo quiero que ore conmigo aquí. Pero había a las 5, 6 de la tarde tanta gente en la estación del tren que no. Pero nos fuimos atrás de una columna y me contó una historia. Pastor, ore por mí porque no hay nada que comer en casa. Y esta mañana yo salí de casa prometiéndole a mi esposa, a mis hijitos, que yo volvería llevando alguna cosa, pero ya pasó el día, se acabó el día. Estoy aquí solo con el dinero en mi pasaje de vuelta para casa. No he conseguido nada. Estoy volviendo sin nada y sé que mi esposa y mis hijos están con hambre en la casa. Y qué bueno, yo me estaba preguntando, ¿dónde estás Dios? ¿Dónde estás Dios? Y de repente lo veo a usted, Pastor, ore por mí, por favor. Hice una oración con él. Pero después de orar le dije, mira, ¿estás con prisa? No, Pastor. Entonces vamos a salir de la estación. Tiene que haber un supermercado por aquí. No, Pastor, no se moleste. No. Tú has prometido a tu familia que volverías llevando algo y vas a volver. Y fuimos efectivamente, a 50 metros de la estación había un mercado. Entramos, le hice algunas compras. Él me abrazó. Con las 2 bolsas en su mano se fue. Yo lo vi perderse en la multitud. Me emocioné, ¿sabes? Porque tú tal vez eras esa persona. Porque mientras vivamos en este mundo, el mal nunca podrá ser entendido. Pero Dios nos dio libertad y nosotros usamos mal nuestra libertad. Y por causa del mal uso de la libertad, el pecado entró al mundo. Y hoy hasta los justos sufren dolor. Yo quisiera encontrarme con ese hermano algún día. No sé si lo voy a hacer, pero en el cielo con toda seguridad. Y él me va a contar la historia. Porque tú puedes sufrir hoy y mañana. Pero no vas a sufrir siempre, querido. Dios va a hacer maravillas en tu vida. Tú puedes estar sin empleo hoy o mañana, pero Dios te va a ayudar a encontrar un buen empleo. Dios nunca abandona a sus hijos. Leo Deuteronomio 30, 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Ese es el plan. Dios quiere lo mejor para ti. Escoge a Dios. Ahora, no es que cuando escojas a Dios ya se va a resolver el problema. Porque esto es así, mira, querido. Esto funciona de una manera interesante. A veces, vamos a decir, un gobierno, un país cambia de gobierno. Solo por un ejemplo. Y prometió que va a mejorar el país, que las cosas. Y el nuevo gobierno entra. Pero las personas quieren que al día siguiente ya todo haya cambiado. No es posible, querido. Porque así como el mal lleva tiempo para entrar, lleva tiempo para salir. Y el bien lleva tiempo para entrar.
Entonces Dios te va a reconstruir, pero ten paciencia. Dios te va a encaminar en sus caminos, pero calma, paso a paso. Dios te va a orientar, pero te va a llevar a pastos verdes y aguas tranquilas. Usa bien tu libertad, escoge sabiamente. Vamos a la parte final de este estudio. Amor y maldad. ¿Durará el mal para siempre? No. El mal nunca va a durar eternamente, ¿no? La Biblia es categórica. Romanos 8:18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Mira que Pablo no dice aquí que en esta tierra no vas a tener problemas. Dice que los problemas que tengas en esta tierra van a pasar y que lo poco de felicidad que alcances en esta tierra no es comparable con toda la felicidad que vas a tener en el cielo. Entonces calma, espera un poco. Leo ahora Apocalipsis 21, 3 y 4. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El mal se acabará. El mal no durará, no convivirá con el bien eternamente. Cristo viene y le va a colocar un punto final a la historia del pecado. Mientras ese día no llegue, tómate de la mano de Jesús. Los vientos soplan, tómate de la mano de Jesús. La noche llega, tómate de la mano de Jesús. El dolor llega, tómate de la mano de Jesús. Finalmente, serás victorioso en Cristo. Dios te bendiga, un abrazo. Hola, mi querido amigo, qué alegría, estamos juntos nuevamente. Vamos a estudiar la lección número 6 para el 8 de febrero del año 2025. El título de la lección es El amor de Dios por la justicia. Y el propósito de la lección de esta semana es mostrarnos que Dios es amor y justicia al mismo tiempo. Dios no es más amor que justicia, ni más justicia que amor. Intentar dividir la justicia del amor de Dios es intentar dividir su propia naturaleza, y eso sería una aberración teológica. Ahora te digo, ¿por qué estamos estudiando estas lecciones del amor de Dios y la justicia de Dios durante este primer trimestre? Simplemente porque de alguna manera, últimamente, está entrando en las filas de la iglesia la idea de que como Dios es amor, nadie se va a perder, porque Dios es amor. Entonces, implícitamente viene la idea de que, bueno, ya que Dios me ama y Dios es incapaz de destruir a cualquiera, yo puedo seguir viviendo como quiera, que al final me voy a salvar porque Dios es amor. Entonces, todas estas lecciones del trimestre nos están mostrando que a Dios no se lo puede dividir. Es verdad que algunos se van al extremo que Dios es amor y punto, y otros se van al otro extremo, Dios es justicia y punto. Pero la lección de esta semana trata de mostrarnos que Dios es amor y justicia al mismo tiempo, y que la justicia de Dios no está reñida contra el amor, ni que el amor está separado de la justicia. Entonces vamos a la primera parte, hablando justamente del amor y la justicia, y vamos a leer Salmo 89, 14. Dice así:
Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. ¿Qué cosa es el cimiento? La columna. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Un edificio está hecho del fundamento, la columna. Pero eso no es edificio. El edificio también tiene una fachada, tiene ventanas, tiene puertas. ¿Qué es lo que el salmista está diciendo aquí? Que el fundamento de Dios, de su existencia, es la justicia, pero que la misericordia va delante de él. El amor se confunde en Dios con la justicia. Para el salmista no existe Dios por un lado y amor por otro lado, sino que su amor es su justicia y su justicia es su amor. Son inseparables. Y ahora veamos lo que Jeremías 9:24 dice. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. En entenderme, Dios le está hablando aquí a su pueblo a través de Jeremías. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. En entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. El mismo Dios que derrama su amor y su misericordia sobre la humanidad, derrama su justicia y derrama su juicio. ¿Por qué juicio y justicia? Porque la justicia tiene principios. El amor tiene principios. Y cuando esos principios son torcidos por la criatura humana, un día van a tener que enfrentar el rendimiento de cuentas, o sea, el juicio. Amor, justicia y juicio no se pueden dividir. Pero qué miedo, viene el juicio. No, el juicio divino no es para que tengas miedo. Al contrario, el juicio divino es para que tus enemigos y los enemigos de Dios piensen en lo que están haciendo, porque un día van a tener que rendir cuentas a Dios. ¿Por qué tienes que tener miedo al juicio? Vamos a decir que tú tenías una casa y viene un valentón y a golpes te arrebata la casa, se queda con la casa y te deja en la calle. Y tú vas a la justicia humana y comienza un proceso judicial, un juicio, para que el juez determine quién es el verdadero dueño de la casa. Y tú tienes los documentos, los títulos y todo. ¿Quién debería tener miedo al juicio? ¿Tú que eres la víctima, inocente? ¿Tú que eres el verdadero dueño? ¿O el valentón que entró y te sacó a golpes de tu casa? ¿Quién debería tener miedo al juicio? Entonces, querido, si tú amas al Señor Jesucristo, si tú sientes que Jesús te ama, no tienes que tener miedo de Él. Inclusive porque en este ejemplo que estoy haciendo, el amor de Dios se va a revelar en la justicia que el juez va a determinar para ti. Pero para que el juez determine la justicia tiene que haber un juicio. Por eso justicia, amor, misericordia, juicio son una sola cosa. Vamos a la segunda parte. Dios es totalmente bondadoso y totalmente justo. Y ahora esto que estoy diciendo no es solo teoría, es una experiencia viva. Quiere decir, no puede ser solo teoría en tu mente, una cosa bonita de predicar. Esto tiene que ser una realidad, una experiencia viva en tu día a día, en tu vida cotidiana. Leamos Deuteronomio 32:4. Dice, Él es la roca. ¿Quién Él? Dios. Dios es la roca, cuya obra es perfecta. La obra de Dios es perfecta. Por eso, Él es la roca. El salmista está usando una ilustración humana. Porque si tú plantas un árbol y vienes 1000 años después, de repente ese árbol ya ni existe. Pero si tú tienes una roca y vienes 1000 años después, la roca está en el mismo lugar. Entonces el salmista usa la ilustración de la roca para expresar la eternidad de Dios.
Él no cambia. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad, sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Pero ese Dios que es una roca, que es perfecto, que es un Dios de verdad, que no hay iniquidad en él, ese Dios es al mismo tiempo un Dios de amor, un Dios de misericordia. Juan dice que Dios es amor. Quiere decir, su justicia, su reprobación a la iniquidad no está reñida con su amor. No creas que porque Dios no aprueba lo que haces, Él no te ama. Él te ama, siempre te va a amar, pero no siempre va a aprobar tus actitudes cuando te sales de los caminos de Dios y haces lo que tu corazón humano quiere y caminas en caminos de perdición. Leamos Salmo 92, 12 al 15. Dice, el justo, ¿quién es el justo? El que camina con Dios, el que no sale del territorio divino. El justo florecerá como la palmera, florecerá. Crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. El justo florecerá. No quieres que tu vida florezca, porque si tu vida florece, es que va a haber fruto, porque el fruto viene de la flor. No quieres una vida fructífera, pues Dios quiere que produzcas mucho fruto. Pero para eso tienes que estar en el Señor y tienes que estar en sus atrios. Entonces tu vida va a ser una vida de mucho fruto. Aún en el desierto, en la inclemencia, en la intemperie, vas a ser como una palmera invencible. Los vientos pueden soplar, pero la palmera se puede balanzar para un lado, pero nunca se rompe, nunca se quiebra. La palmera está firme, aún en medio del desierto, en medio de las circunstancias adversas. ¿Por qué? Porque sus raíces van al fondo a beber el agua de la vida que es Dios. Ese es el justo. Y aun cuando llegues a la vejez, dice el texto, tu vida será una vida fructífera. No será una vida de lamentaciones, de tristeza, de angustia, sino una vida de productividad, porque estás en Jesús. ¿Y para qué todo eso? El versículo 15 explica, vuelvo a leer, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. En Dios no hay injusticia, querido. Ese Dios amor maravilloso, ese Dios que yo siempre te digo, tú eres la cosa más linda que el Señor tiene en esta vida, ese Dios es el Dios justo, misericordioso, que te ama. Y justamente porque te ama, quiere que andes en sus caminos para que disfrutes de la vida, así como la palmera, para que seas pleno en todos los sentidos de tu vida. Vamos a la tercera parte de este estudio bajo el subtítulo de El carácter inmutable de Dios. Aquí veremos que Dios no cambia. Él es siempre el mismo, hoy, ayer, por los siglos. ¿Por qué? Hay mucha gente, por ejemplo, que piensa que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios malo, justiciero, un Dios que castigaba, un Dios que mandó el diluvio, destruyó Sodoma y Gomorra. Y que el Dios del Nuevo Testamento es un Dios bueno, un Dios que muere en la cruz para salvar al hombre. Y eso es injusto con Dios. Separar al Dios del Antiguo Testamento con el Dios del Nuevo Testamento, eso no es justo, ni es coherente, porque Dios es uno solo. Mira lo que dice Malaquías 3, 6 y 7. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado en mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros.
ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Interesante. Dios dice en los días de Malaquías a su pueblo a través del profeta: yo soy Jehová y no cambio. Desde los días de vuestros padres, ustedes andaron en sus caminos, fueron rebeldes, hicieron lo que quisieron. Yo los destruí, no. Yo tuve paciencia con ustedes. Yo los esperé. Es verdad que hubo momentos en la historia en que la ira de Dios contra el pecado se manifestó, como en el diluvio, como en la destrucción de Sodoma y Gomorra. ¿Pero en el diluvio murieron todos? No. Se salvó Noé, sus nueras, sus hijos. ¿Por qué? ¿Por qué no se salvaron los otros? Porque los otros se agarraron con uñas y dientes del pecado. Y cuando la destrucción vino sobre el pecado, y los pecadores que no quisieron soltar el pecado murieron. Lo mismo sucedió con Sodoma y Gomorra. Dios no cambia. El mismo Dios del Antiguo Testamento es el Dios del Nuevo Testamento, porque en Apocalipsis capítulo 19 vemos que cuando Jesús regrese a esta tierra, simbólicamente viene montado en un caballo blanco como un guerrero victorioso. Y la gente tiembla. ¿Pero quién tiembla? ¿Los redimidos? ¿Los que lo siguieron en esta tierra? ¿Los que aceptaron su amor? No. Tiemblan sus enemigos. Porque dice que las ropas, los vestidos de Cristo serán manchados de rojo. ¿Y ese rojo simboliza qué? ¿La sangre de Cristo que derramó en la cruz? No, es la sangre de los rebeldes. ¿Por qué mueren los rebeldes? ¿Por qué murieron los rebeldes en Sodoma y Gomorra? Porque no quisieron apartarse del pecado. ¿Y por qué morirán los rebeldes por ocasión de la venida de Cristo? Porque no quisieron soltar el pecado. Pero en todo ese tiempo hubo un Dios paciente, un Dios amoroso, un Dios que llamó, un Dios que esperó. Leo ahora Santiago 1:17, dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Está claro, en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Y para completar, Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, querido, no hay un Dios malo y un Dios bueno. No hay un Dios amor y un Dios justicia. Dios es amor y justicia al mismo tiempo. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Ahora hablemos de un Dios arrepentido. ¿Sabes que la Biblia menciona 40 veces que Dios se arrepiente? Hay 40 pasajes en la Biblia que mencionan el hecho de que Dios se arrepiente. Por ejemplo, en Éxodo 32:14 dice: entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Esto sucedió después de los rebeldes del becerro de oro en el desierto. Dios los iba a destruir. Pero el texto dice: entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Ahí se usa la palabra arrepentirse. Pero leo ahora Números 13:19 y dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y lo hará, habló y lo ejecutará. Mira, en el primer texto que leí dice que Dios se arrepintió de hacerle mal a su pueblo. En el segundo texto dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces viene la pregunta: ¿Dios se arrepiente o no se arrepiente? Esto es como la ira divina. La ira divina no es una emoción descontrolada, mala, perversa, no. La ira de Dios es la reacción del amor contra el pecado. Y el arrepentimiento del hombre es porque hizo mal y le duele haber hecho el mal. Pero el arrepentimiento de Dios, si podemos hablar así, es el amor de Dios desbordando, esperando, la longanimidad de Dios alcanzando al pecador, al ser humano.
Cuando dice Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, está hablando exactamente de que el arrepentimiento divino no es como el arrepentimiento humano. El arrepentimiento divino es la expresión de su amor. Quiere decir, tú mereces la muerte, has entrado al territorio de la muerte, vas a morir, pero yo te amo y te voy a esperar, y te voy a esperar. Y si tú abandonas el pecado, mi ira se va a soltar contra el pecado, pero como tú lo abandonaste, tú ya no serás una víctima de la destrucción. Por eso hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Llegamos a la parte final de este estudio, hablando de aferrarse al amor y a la justicia. Y quiero enfatizar lo que dije en la parte final del comentario previo. Dios desata su ira contra el pecado, no contra el ser humano. Y el ser humano que será destruido y alcanzado por la ira de Dios será el que no quiso soltar el pecado. Pero el que se arrepiente y vuelve los ojos a Dios, ese será salvo. La Biblia dice, mira, no quiero la muerte del impío. Dios no quiere la muerte del impío. Yo quiero que el impío se arrepienta y vuelva. Dios no quiere la muerte del pecador, del ser humano. Pero cuando el ser humano insiste en no soltar el pecado, pues la ira de Dios viene y alcanza al pecado y al pecador que no lo quiso soltar. Leo Mateo 5, 43 al 48. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Pero el pensamiento central de este texto que acabo de leer es el versículo 45, la última parte, que dice, Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. Es por eso que siempre digo que Dios ama al bueno y al malo. No es que Dios deje de amar al malo. Pero ¿por qué el malo va a morir en el día final? Porque no quiso soltar el pecado. Porque cuando digo Dios ama a los buenos y a los malos, no estoy diciendo que Dios va a salvar a los buenos y a los malos. La Biblia no dice eso. Todos los textos bíblicos que hemos leído no enseñan eso. Lo que enseñan es que Dios nunca deja de amar al ser humano, sea bueno o sea malo, pero que Dios llama y llama y llama. Y en el día final, cuando la ira de Dios se desate sobre el pecado, todos los que no quisieron soltar el pecado serán destruidos juntamente con el pecado. Oh querido, Dios te ama. Por más que en este momento tu vida sea una vida deshecha, por más que en este momento te sientas perdido, condenado, Dios te sigue amando. Ah, pastor, pero he caído. 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Nadie se va a salvar porque cayó, pero tampoco nadie se va a perder porque cayó. Si alguien se pierde será porque cayó y no quiso levantarse. Y cuando cayó en el pecado, se agarró del pecado y no lo quiso soltar. Entonces cuando la ira de Dios se desate sobre el pecado, se desatará también sobre el ser humano que no quiso soltar el pecado.
Entonces el hecho de que te has ido lejos de Dios no quiere decir que tienes que permanecer allá. El hecho de que has fallado no quiere decir que tienes que continuar en esa situación. Ven a Jesús. Él te ama. ¿Cómo vengo? No tengo fuerzas. Déjate traer por el amor de Jesús. Pero pastor, mi vida está llena de pecado. Deja que Él te lave, que Él te limpie. Es su amor purificador que te transforma. Ven a Él. El próximo sábado ve a la iglesia tal como estás. No prometas nada, simplemente ve y dile: Señor, estoy aquí, no tengo fuerzas, no soy nada, me siento perdido. Pero deja que el amor de Jesús te envuelva completamente, te perdone y te transforme. Un abrazo, querido.